cada, bueno, cada rubro dentro de los conjuntos tiene su definición, tiene su propiedad. En cada uno de ellos ya lo hemos estado viendo, lo hemos estado analizando. Y bueno, la diferencia de conjuntos pues, no es la excepción. ¿Qué es la diferencia de conjuntos? Es una operación que va a dar como resultado un conjunto que va a tener como elementos a todos aquellos elementos de A que no sean comunes con los elementos de B. ¿Se recuerdan lo que era común? Común quiere decir que se repiten. Entonces, si estamos diciendo que el conjunto resultante de esta diferencia, por ejemplo, de A menos B, van a ser todos los elementos que no sean comunes, bueno, todos los elementos de A que no sean comunes con los elementos de B. ¿Qué quiere decir esto? Una, que no pertenezcan a B, y otra, que solamente pertenezcan a A. Y en este caso no habría intersección. ¿Por qué? Porque sus datos no son comunes. O sea, no se repite ninguno de los datos. Si lo queremos ver de manera gráfica, ¿cómo se representaría en un diagrama de Venn? Pues el área iluminada, esa sería la diferencia, en este caso de A menos B. Si habláramos de B menos A, pues sería el contrario, ¿verdad? Sería esta parte lo que resultaría como el conjunto. Entonces, el conjunto resultante de A menos B van a ser todos los elementos que estén dentro de esta área, solamente. No los que estén en intersección, no los que estén acá en pertenecientes solamente al conjunto B. Si lo definimos como una notación por comprensión, quedaría de esta manera. El conjunto A menos el conjunto B va a ser igual a todas las X tales que X pertenezcan al conjunto A y que las X no pertenezcan al conjunto B. ¿De acuerdo? Nosotros podemos tener aquí datos en intersección, datos en B, datos en A. Pero, si se fijan, son todos los que pertenecen a A. Ok, serían todos estos, incluso la intersección, porque pertenecen a A. Pero me está diciendo, y que no pertenezcan a B. Y B todavía viene siendo este pedacito de B. Es por eso que el resultado solamente sería esta parte que está iluminada, la que pertenece solamente a A, excluyendo todo lo que tiene que ver con B. Y con los datos que no son comunes. En este caso, solamente estos. Aquí están los datos comunes, aquí están los datos de B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería una operación de este tipo? Por ejemplo, si tenemos dos conjuntos, A y B. El conjunto A contiene a los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el conjunto B tiene al 2, al 4, al 6, al 8 y al 10. Y yo quiero hacer, por ejemplo, dos operaciones, el de A menos B y B menos A. Primeramente, A menos B. Bueno, para cualquiera de los dos casos tengo que construir primero mi diagrama de Venn. ¿Cómo lo construimos? Ya saben que primero nos vamos a la intersección, el pedacito que está aquí en medio. ¿Qué es la intersección? Son todos los elementos comunes, en este caso a los dos conjuntos, o a los tres si fueran tres. ¿Cuáles son los elementos comunes entre los conjuntos? Los elementos que se repiten en uno y en otro. Entonces nos vamos primero aquí a este pedacito. ¿Cuáles son los que se repiten entre A y B o que son comunes? Vemos que el 1 no, el 2, el 3 no, el 4, 5, el 6 y nada más. Entonces el número 2, el 4 y el 6 son los que van en la intersección. Luego, después de la intersección, vemos cuáles son los datos que pertenecen solamente a A y cuáles son los que pertenecen a B. Los que pertenecen a A, pues son los que me sobraron, después del 2, el 4 y el 6, que en este caso sería el 1, el 3 y el 5. Y para B, los datos que sobraron. Ya tenía 2, 4, 6, solamente me restaban el 8 y el 10, por poner. Por eso los pongo aquí el 8 y el 10. Entonces, si nos vamos a la definición,
La definición me dice que son todos el resultado de la diferencia de dos conjuntos van a ser todos los elementos que no sean comunes a lo que viene siendo el otro conjunto y que tampoco pertenezcan al otro conjunto. ¿Cuáles son los datos comunes? La intersección. ¿Cuáles son los datos que pertenecen a otro conjunto? Pues estos de este pedazo. ¿Cuáles me quedan? Solamente estos. Y si lo vemos así visualmente, pues al principio dijimos que solamente sería esta parte, el resultado. Entonces, ¿cuál es ese resultado? 1, 3 y 5. Es por eso que A menos B es 1, 3 y 5, si lo vemos visualmente, ya con el diagrama de Venn. Si no tuviéramos un diagrama de Venn, ¿cómo le hacemos? Pues si se fijan, son 1, 3 y 5. Son todos los elementos comunes, pero que no sean comunes a B y que no pertenezcan a B. Entonces, ¿cuáles son los no comunes a B? El 1, el 3 y el 5. Y esos mismos no pertenecen a B. Entonces el resultado sería 1, 3 y 5, si es que no lo hacemos con diagramas de Venn. Nos vamos al otro. El otro sería al revés, B menos A. Según la definición, son todos los elementos que no sean comunes, en este caso a A, y no pertenezcan a A. ¿Cuáles son los que no son comunes de este grupo o desde B? Solamente el 8 y el 10, porque el 2, el 4 y el 6 sí son comunes. Y que solo pertenezcan a B, pues nada más esos son los únicos que me quedan, 8 y 10. Es por eso que el resultado es 8 y 10. Si nos vamos al diagrama de Venn, lo construimos y dijimos que en este caso la diferencia si la volteamos sería lo que está iluminado acá. Entonces serían solamente los elementos que están dentro de este pedazo. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. El conjunto resultante siempre van a ser todos los elementos del conjunto, ¿sí?, que no sean comunes con el otro y que solamente, en este caso, pertenezcan al primer conjunto. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes, con eso? Si se fijan, también es fácil, ¿no? Si nos vamos simplemente a las definiciones, a la lógica, incluso a lo visual, pues es muy fácil. La clave aquí es construir primero, si lo hacemos de manera visual, construir primero el diagrama de Venn. Es el que nos va a facilitar mucho las cosas. Y si identificamos cuál es la parte que necesitamos nosotros, pues con eso tenemos el resultado. Sin embargo, cuando no podemos recurrir a un diagrama de Venn, tenemos que irnos a lo que nos dice la definición. Así que hay que tener ahí un poquito de cuidado y saber aplicar lo que nos están diciendo. Bueno, otro ejemplo. Imagínense, tenemos como valores de A, los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Y como B tenemos a 3 y al 5. ¿Cuál sería? Bueno, primeramente construimos nuestro diagrama de Venn. La intersección, si se fijan aquí, la intersección serían todos los elementos que se repiten, que son comunes. En este caso, los que se repiten no son comunes, son el 3 y el 5. Lo tengo tanto en A como en B. Entonces el 3 y el 5 los pongo aquí. Luego, en el conjunto A, ¿cuáles son los que me faltan poner? El 1, el 2 y el 4. Entonces pongo el 1, el 2 y el 4. Y en B, ¿cuáles me faltaron poner? Ninguno. O sea que no hay nada aquí. Entonces, si se fijan, esto se podría decirse también que B es subconjunto de A. ¿Por qué? Porque todo B está dentro de A. Si se fijan cómo tiene varias pues, resultados o varias definiciones. Esto que estamos viendo aquí puede ser B subconjunto A. Pero si se fijan también es A menos B. Bueno, dependiendo
lo que estemos haciendo, si es un B subconjunto A, sería pues de esta manera, ¿no? En este caso iluminado todo lo que es A. Bueno, en este caso A menos B, ya dibujamos o creamos nuestro diagrama de Venn. Si se fijan, nos queda acá nada, no nos queda ningún elemento. ¿Sí? Bueno, primeramente, ¿cuál sería el resultado de A menos B? Según la definición nos dice que son todos los elementos de A que no sean comunes a B y que pertenezcan a A. ¿Cuáles son los que no son comunes a B? El 1, el 2 y el 4. Y que pertenezcan también a A, pues nada más esos. Entonces el resultado es 1, 2, 4. Si nos vamos al revés, B menos A, construimos el diagrama de Venn y nos dice que son todos los elementos de B que no sean comunes a lo que viene siendo el conjunto A, pero que pertenezcan a B. Si se fijan, esta parte iluminada no tiene nada. Entonces, como no tiene nada, es un conjunto vacío. Es por eso que B menos A da como resultado, pues, el conjunto vacío. ¿Sí? No tiene ningún elemento. Y eso lo vimos desde la primera vez que construimos el diagrama de Venn. Aquí ya sabíamos que B menos A iba a ser el conjunto vacío. Y lo comprobamos acá, ¿verdad? Vemos que lo que está iluminado, la parte que nos interesa, pues está vacía. ¿De acuerdo? Bueno, proseguimos. Acá está otro ejemplo. Tenemos como elementos de A, el 2, el 4, el 6 y el 8. Tenemos como elementos de B el 1, 3, 5 y 7. Si se fijan, aquí no hay ningún elemento en común. No se repite ningún elemento en ninguno de los dos conjuntos. Si vamos a construir el diagrama de Venn, bueno, como no hay ningún elemento en común, la parte central de ese diagrama, esta parte de aquí, no ponemos nada porque no hay nada. No hay ningún elemento en común. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Poner los elementos que faltan en cada uno de los conjuntos. ¿Y cuáles son los elementos que faltan? Pues todos. No hemos puesto ninguno. Entonces, A sería sus mismos elementos y B sus mismos elementos. Si nos vamos al diagrama y sabemos que esta parte que está iluminada, ¿sí?, es el resultado de A menos B, entonces, ¿qué resultaría de A menos B? Pues los mismos elementos que tenemos en A. Si nos vamos al otro, B menos A, pues también serían los mismos elementos que tengo en B. Entonces podríamos decir también que A menos B es igual a A, ¿no? Y B menos A es igual a B. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro eso? Si se fijan, lo podemos visualizar de diferentes maneras. En este caso, cuando los elementos no son comunes, o no hay elementos comunes, ¿sí?, siempre la diferencia de A menos B va a ser igual a A. Y la diferencia de B menos A va a ser igual a B. Podríamos establecer ya como una regla. Desde el momento que nosotros vemos que no hay elementos en común, ¿cuál va a ser el resultado? Por ejemplo, del primero contra menos el segundo, pues el primero. Y del segundo contra el primero, el segundo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos dos conjuntos, A y B. ¿Qué pasa cuando tenemos tres? Bueno, cuando tenemos tres es exactamente lo mismo. Bueno, más adelante vamos a ver ya cuando sea A menos B menos C, o A menos B unión C, y todo ese tipo de combinaciones que puede haber. Pero aquí nos vamos, aunque sean tres conjuntos, nos vamos a ir eliminando o haciendo la diferencia solamente de dos en dos. De nueva cuenta, tengo como elementos para A 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para B 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y para C 2, 4, 6, 8 y 10. Esos son los elementos de cada uno de los conjuntos. Tengo mi diagrama de Venn.
Entonces, primeramente, cuando tenemos este tipo de situaciones, que ya son 3 conjuntos, pues sería un poquito más, no difícil ni complicado, sino un poquito más de precisión, pues saber cuáles son los elementos que están en uno pero no en otro, que no se repitan o que no sean comunes. Entonces, siempre lo más práctico es hacer un diagrama de Venn. Y ya con el diagrama de Venn, con eso pues ya tenemos solucionado, pues como quien dice, el resultado del ejercicio. Bueno, diagrama de Venn de 3 conjuntos se representa de esa manera. Entonces, ¿cómo comenzamos a construir siempre un diagrama de Venn? Siempre lo comenzamos a construir viendo cuáles son los elementos que tienen en común los 3 conjuntos. ¿Sí? En este caso, si se fijan, el elemento que tienen en común sería el 1 no, el 2 tampoco, el 3 tampoco, el 4. Si se fijan, el 4 aparece en A, en B y en C. ¿Sí? ¿Cuál otro sería? El 5 no, nomás aparece en A y B. El 6 también aparece en los 3, A, en B y en C. Y nada más. Entonces, dentro de este diagrama de Venn en el centro, donde está la intersección de A con B y con C, que es este pedacito de aquí, ahí tendrían que estar esos 2 elementos, el 4 y el 6. Bueno, ay, perdón, aquí lo comencé al revés. Bueno, ya sabemos que es el 4 y el 6 los que van aquí, ¿no? El 1, si se fijan, solamente está en A, por eso lo pongo en la parte de A. El 2 se repite en A y en C. Nada más aparece en A y en C. ¿Cuál es la intersección de A con C? En este caso, A con C sería con sería esta partecita de aquí, ¿no? Ahí aparece el 2. Luego el 3. El 3 solamente aparece en el conjunto A. Entonces tiene que estar en esta parte donde está el 1. Ahí aparece el 3. El 4 dijimos que sí se repiten los 3. Entonces, como se repiten los 3 o es común en los 3, tiene que ir en la intersección de los 3, que es esta parte de aquí. El 5. El 5 solamente aparece en A y aparece en B. Entonces tiene que estar en la intersección de A con B. Si este es A y este es B, la intersección sería este pedacito nada más de aquí arriba, porque este sería con C. Entonces aquí es donde debe aparecer el 5. Luego sigue el 6. El 6 es común en los 3. Se repiten los 3. Entonces va aquí en medio, en la intersección de A con B y C. Bueno, ya terminamos con A. Nos vamos solamente con B y con C. Nos quedamos en el 7. El 7 solamente pertenece a B. Tiene que ir en esta parte. El 8 aparece o es común en B y en C. Entonces aparecería en la intersección de B con C, que sería esta parte de aquí. El 9 aparecería en B. Y el 10 solamente aparecería en C. Y de esa manera construyo yo lo que es el diagrama de Venn. Ahora, para resolver estos 6 ejercicios que están ahí, A menos B, B menos A, B menos C, C menos B, A menos C y C menos A. El primero, el más fácil, A más B. Nos vamos nuevamente a la definición. Son todos los elementos de A, ¿sí?, que no sean comunes a B, pero que pertenezcan a A. O que no pertenezcan a B, como lo quieran ver. Bueno, si yo me voy a y B, A es este círculo y B es este círculo. Si recordamos, por ejemplo, cuál era lo sombreado que estaba entre A y B, y si recuerdan que era como esta luna, esta parte de aquí. Entonces, A menos B sería esta parte de aquí, que correspondería al 1, al 2 y al 3. Por ejemplo,
Lo voy a poner aquí. Sería toda esta. Ay, perdón. Voy a poner el otro puntero de pluma. Entonces sería toda esta parte de aquí. Como esa, como una luna, ¿no? Todo esto de aquí. Entonces, ¿qué elementos están dentro? El 1, el 2 y el 3. Entonces, ¿sí? Si se fijan, ahí ya puse todos los resultados. El 1 y 2 y 3 sería la parte, déjenme quitar esto, sería la parte solamente de A o A menos B. Si nos vamos al siguiente, me dice que es 7, 8, 9 resultado de B menos A. ¿Cuál es la definición? Serían todos los elementos de B. ¿Cuáles son todos los elementos de B? Todos estos que están aquí son los elementos de B. Ahí está. Lo que es el 4, 5, 6, 7, 8 y 9 son los elementos de B. ¿Sí? Que no sean comunes con A. Entonces, tengo que quitar estos que son comunes con A. Ya no me queda el 7, el 8 y el 9. Y que solamente pertenezcan a B o que no pertenezcan a A. ¿Y cuáles son los únicos que pertenecen a B? Esos tres también. Entonces sería el 7, el 8 y el 9. El siguiente, B menos C. Si se fijan, el resultado es 5, 7 y 9. B menos C sería B, que es este círculo, menos C, que es el que está aquí a un lado abajo. La definición nos dice, son todos los elementos de B que no sean comunes a C. Bueno, todos los elementos de B que no sean comunes a C. Los que son comunes a C son estos que están aquí, el 4, el 6 y el 8. ¿Cuáles son los que no son comunes a C? Pues solamente los de B, que son el 5, el 7 y el 9. Por eso tengo 5, 7 y 9. Luego, si me voy al siguiente, C menos B, sería lo mismo esto, C menos B. Son todos los elementos de C que no sean comunes a B o que no pertenezcan a B. Entonces, los que pertenecen a B y o que son comunes serían estos, 4, 6 y 8. Lo que me deja solamente estos dos, el 2 y el 10. Por eso tengo ese resultado. A menos C. A es este círculo, C es este círculo. Elementos comunes entre A y C, el 2, el 4 y el 6. La definición nos dice que son todos los elementos de A, en este caso, ¿sí? Que no sean comunes a C. ¿Cuáles son los únicos elementos de A que no son comunes a C? El 1, el 3 y el 5. Si se fijan, me voy yendo a las lunas, ¿no? A las lunas que aparecen en cada uno de los conjuntos. Y C menos A sería C menos A. Son todos los elementos de C que no sean comunes con A. Los que son comunes con A son estos. Y los elementos de C son estos. Por eso el resultado es 8 y 10. Y como les digo, hasta aquí ha sido, por ejemplo, las diferencias de dos conjuntos, pero puede haber diferencias de tres conjuntos. Pero vamos a ver ya con las operaciones a partir del martes. Bueno, si se fijan, esa luna que aparece, vamos a regresarnos. Estas lunas que aparecen aquí, que parecen lunas que donde está sombreado, es lo mismo que si lo visualizáramos acá. Con esta luna de aquí, esta luna de acá y esta luna de acá. Entonces ahí sí tengan cuidado con cuáles son los elementos de cada una de las operaciones. ¿De acuerdo? Y bueno, eso es la diferencia de conjuntos. ¿Alguna duda con lo que fue la diferencia?
Muy bien. Se fijan, está muy sencillo, no, simplemente hay que, este, pues saber bien qué es lo que nos está diciendo la definición para saber qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para dos elementos del conjunto. Bien, esa es la diferencia. Ahora, ¿cuál es el complemento? El complemento de un conjunto. Nos vamos a la definición. Sea A un subconjunto de un conjunto universal U. El complemento de A en U es el conjunto A complemento. Esa comita significa complemento. Es el conjunto A complemento de los elementos de U que no pertenecen a A. El complemento de un conjunto siempre dependerá del conjunto universal. Parece trabalenguas, ¿verdad? Sea A un subconjunto de un conjunto universal U, el complemento de A en U es el conjunto A complemento de los elementos de U que no pertenecen a A. Está medio raro, ¿no? Pero van a ver que es muy sencillo de entender. Primeramente, sea A un subconjunto de un conjunto universal. ¿Qué dijimos que era un subconjunto? Un subconjunto es un conjunto que está dentro de otro. ¿Sí? Ahora, si nosotros tenemos el conjunto universal representado en el diagrama de Venn como un rectángulo, ese rectángulo es mi conjunto universal. Un subconjunto es un conjunto que está dentro de otro conjunto. Entonces, se fijan aquí A, el conjunto A está dentro del conjunto universal, o sea, dentro del rectángulo. Eso convierte a A como un subconjunto de U, o del universo. Ahí ya tenemos la primera propiedad. Bueno, si aquí sí es un subconjunto de U. Ok. Ahora nos dice, el complemento de A, o sea, esta A, ¿sí? Que con la comita significa complemento, ¿sí? Es el conjunto A complemento de los elementos de U. ¿Cuáles son los elementos de U? Todos los que están aquí afuera y los que están adentro, ¿sí? Porque está dentro de U también todo lo que está en A. O sea que todo lo que esté dentro de U pertenece a U. No importa si está dentro de A o de B o de C, va a pertenecer al universo. Entonces, el conjunto A complemento serían todos los elementos de U, o sea, todo lo que está dentro del rectángulo, incluyendo los conjuntos, pero que en este caso no pertenecen a A. ¿Sí? Entonces, el complemento o A complemento serían todos los elementos que están acá afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son todos los elementos del universo que no pertenecen a A. Si hablamos, por ejemplo, de todos los elementos del universo, ¿cuáles son? Todos los elementos del universo, como les digo, no son los que están aquí afuera, son todos los que están dentro del rectángulo. Si yo tuviera un conjunto A, un conjunto B, un conjunto C, esos también son parte del conjunto universal, porque están dentro del rectángulo. Pero ahora nos están diciendo, bueno, si yo tengo un conjunto A, ok, ese tiene sus elementos, y esos elementos forman parte también del universo. Pero el complemento me está diciendo que son todos los elementos del universo, o sea, todos los que están dentro del rectángulo, pero que no pertenezcan al conjunto, en este caso el conjunto A. Entonces, todo lo que está aquí adentro, ¿sí?, pertenece al conjunto A. Si estamos diciendo que el complemento de A es todo lo que no está dentro del conjunto A, pero que pertenece al universo, entonces sería todo lo que está aquí afuera, ¿no? ¿Sí? Si tuviéramos dos conjuntos, A y B, ¿cuál sería el complemento de A? Pues serían todos los que están afuera, más los que pertenecen a B, porque B está dentro del universo también. ¿Sí? Ojo con eso. Si tuviera tres conjuntos, A, B y C, y yo quisiera calcular o saber qué elementos son A complemento, pues son todos los elementos del universo menos los elementos de A. Pero sí voy a tomar en cuenta a los elementos de B y a los elementos de C, porque están dentro del universo o pertenecen al universo.
acuerdo? Si lo vemos así. Ya cuando son un poquito más elaboradas, por ejemplo, las operaciones, bueno, ahí sí ya tendríamos que ver qué elementos son los que corresponden. Si pertenecen o no al universo, o pertenecen solamente a un conjunto, etcétera. Pero bueno, si lo queremos definir en una notación por comprensión, quedaría de esa manera. A complemento es igual a todas las X, tales que X pertenezcan a A y X pertenece al universo. O sea, pertenecen a A y pertenecen al universo. Entonces el complemento de A va a ser igual a todas las X tales que X no pertenezcan a A y que pertenezcan al universo, al conjunto universal. O sea, todo lo que no pertenece a A, pero pertenece al universo. Eso es la negación. Recuerden que ese era el no pertenece. O sea, no pertenezcan a un conjunto y este es el que sí pertenezca. Bueno, con esa definición, bueno, vamos a ver ahora unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos esos valores. La definición nos dice que siempre el complemento de un conjunto o de los conjuntos van a depender del universo. O sea que siempre debemos de saber cuáles son los valores que tenemos en el universo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tenemos como universo de U, o sea, U va a ser igual a 1, 2, 3, 4 y 5. Si se fijan, es como si yo dibujara primero el rectángulo. Imagínense que el círculo no está todavía. ¿Cuáles son los elementos del universo? El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Pero luego estoy diciendo, bueno, dentro de ese universo hay un conjunto. Ese conjunto se llama A. Y ese conjunto va a tener los elementos 2 y 4. Bueno, entonces encierro al 2 y el 4, que estaban ahí flotando en el universo, ¿no? Ya hice un conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, ya que hice el conjunto, me quedan unos dentro y otros fuera, o en el universo. Si se fijan, todo pertenece al universo. Solamente voy a ir encerrando entre conjuntos, pues los que van a corresponder a cada uno de ellos. Ahora, ¿cuál es a complemento? Si se fijan, aquí me dice que es 1, 3 y 5, que serían 1, 3 y 5, los que están fuera del conjunto. Porque la definición me dice que a complemento van a ser todos los elementos, ¿sí?, del universo que no estén en A. ¿Cuáles son todos los elementos del universo? 1, 2, 3, 4, 5, pero que no estén en A. De estos, ¿cuáles son? El 1, el 3 y el 5. Si se fijan, tenemos repeticiones o tenemos valores en común, que son el 2 y el 4. Entonces lo podríamos ver también de que a complemento sería pues todos los elementos que no son comunes, como dice la definición, que no son comunes al conjunto A. ¿Sí? Y que no pertenezcan a A. Pues por consiguiente, ¿no? Entonces se fijan, el universo son todos los números. Que yo lo encierre en un conjunto, bueno, esos van a pertenecer a ese conjunto, pero todos pertenecen al universo. La definición de complemento me dice que son todos los elementos del universo que no estén en el conjunto A. ¿Cuáles son? El 1, el 3 y el 5. Si no tuviéramos el diagrama, pues serían todos los elementos que no son comunes a A, pero que pertenezcan al universo. En este caso, 1, 3 y 5. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Ahora tenemos una notación por comprensión en lo que vienen siendo los elementos del universo. El universo me puede decir, ¿sabes qué? El universo son todas las X tales que X pertenezcan a los números naturales, o sea, del 1 al infinito. No puse ahí todos, ¿verdad? Porque no puedo ponerlos todos. Pero imagínense que el universo son todos los números, del 1 al infinito. Bueno, aquí también me equivoqué. Permítanme. Es que son muchos números.
Sería este. Ya, listo. Para que no haya ninguna duda. Bueno. Ok. Bueno, ahora sí. Disculpen, es que había puesto el 2, 3, 4 y 5 aquí también dentro del universo. Pero bueno, el universo son todos los números naturales que vienen siendo del 1 al infinito. Bueno, aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, bla, 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 hasta el infinito. Están dentro del universo, están dentro del rectángulo. Luego yo hago un conjunto, el conjunto A. El conjunto A va a ser, o va a contener los elementos 2, 3, 4 y 5. Bueno, encierro en un círculo el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Cuál sería, en este caso, el complemento de A o A complemento? Pues todos los elementos que pertenezcan al universo, pero que no estén dentro de A. ¿Cuáles son? Pues son todos menos el 2, el 3, el 4 y el 5. O sea, sería el 1, el 6, 7, 8, hasta el infinito. Pero, si se fijan, yo este resultado de A complemento no lo puedo poner en una notación por extensión. ¿Por qué? Porque no voy a poner los números hasta el infinito. Forzosamente en este ejercicio, en este ejemplo, necesito poner ese resultado en una notación por comprensión. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar una u otra? Bueno, por extensión cuando sean muy pocos elementos. Pero cuando son demasiados elementos, como es en este caso, es imposible poner el resultado con una notación por extensión. Tiene que ser a fuerza por comprensión. Entonces, a complemento, entonces, ¿cómo lo expresaría? Lo puedo expresar de dos formas. La primera, la que está aquí en pequeño. A complemento va a ser igual a todas las X, tales que X pertenezca a los números naturales, que es como nos está poniendo aquí, ¿no? Pero, ¿cuál sería la otra condición? Que X no sea igual al 2, que X no sea igual al 3, que X no sea igual al 4 y que X no sea igual al 5. ¿Por qué que no sean iguales? Porque son los que contienen A. ¿Sí? Entonces no los puedo poner. Según la definición, son todos los que no pertenezcan a A. ¿Sí? Ese sería el a complemento. Pero ¿qué pasa? Aunque fueran 10, fuera del 1 al 10, por ejemplo, los elementos, pues yo no voy a poner esto, ¿no? X tal que X pertenezca a los números naturales y X no sea igual a 1, no sea igual a 2, no sea igual a 3, 4, 5, 6, hasta el 10. Porque me saldría pues un montón de números aquí, ¿no? Y de símbolos. ¿De qué otra manera puedo cortar esta notación por comprensión? De la manera que está aquí abajo. Y se fijan, yo sé que es el 2, 3, 4 y 5. Ok, son los números, o el A complemento va a contener los números naturales que estén entre el 2 y el 5. Pero que no sean esos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría que A complemento sería igual a todas las X tales que X pertenezca a los números naturales. Eso no hay para dónde hacerse, tiene que ser natural. Ok, pero la otra condición sería que no fuera ni el 2, ni el 3, ni el 4 y el 5. O sea, que esa X no, o sea, no fuera mayor o igual que 2, ni fuera menor o igual que 4. ¿Sí recuerdan el menor o igual qué significaba? Menor o igual significaba que iba a ser los elementos que están entre estos dos, tomando en cuenta estos dos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían esos elementos? Imagínense que no está la negación aquí, no está la raya. Menor o igual a 2 quiere decir que voy a tomar el rango del 2 al 4, que sería 3, o sea, el que está aquí en medio. Perdón. A ver, aquí puse menor igual que 4. Ok, aquí también me equivoqué, perdón. Es el 5.
¿Ok? Bueno, entonces quedaría así. Bueno, son del 2, 3, 4 y 5. Bueno, yo no quiero tener ninguno de esos elementos, como dice aquí, que no sea 2, ni sea 3, ni sea 4, ni sea 5. Entonces, ese rango de números yo lo puedo definir de esta manera también. Si recuerdan, cuando poníamos menor o igual, significaba que íbamos a incluir los extremos, o sea, el 2 y el 5. En ese caso, ¿cuáles son los elementos que están entre 2 y 5? El 3 y el 4. ¿Sí? Pero como es menor o igual, incluimos también el 2 y el 5. Entonces serían los elementos que estarían en este rango serían el 2, el 3, el 4 y el 5. Pero aquí le estamos diciendo que los tome en cuenta, pero yo le quiero decir que no los tome en cuenta. Es por eso que lo niego. Aquí está la negación. ¿Y cómo se lee? Bueno, A complemento es igual a todas las X tales que X pertenezcan a los números naturales, pero que ese elemento no sea menor o igual, perdón, mayor o igual a 2, ni menor o igual a 5. O que esté entre ese rango, pero que no estén en ese rango. Por eso está la negación aquí. De esa manera, cuando tenemos varios elementos para no hacer pues un conjunto muy largo con estas condiciones, la recortamos de esta manera. Y esa es la manera correcta de expresarlo. Cuando son dos elementos, bueno, sí podemos utilizar este, ¿no? Que X no sea igual a 2 y tampoco sea igual a 3. Incluso 3 elementos se podría. Pero ya cuando son más elementos, sí necesitamos forzosamente utilizar este tipo de condición o este formato para la condición dentro de la notación por comprensión. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con esto, jóvenes? ¿Hasta aquí? ¿Sí quedó claro cómo lo tenemos que expresar? Bueno, entonces, el complemento tiene unas propiedades. Esas sí se las tienen que pues, aprender de memoria, ¿no? Eso sí les va a facilitar mucho cuando hagan las operaciones con conjunto. Por ejemplo, cuando hablamos del complemento, dijimos que el complemento son todos los elementos de un conjunto, ¿sí? Que no son comunes, todos los elementos, perdón, del universo que no son comunes al conjunto. En este caso, si yo pusiera el conjunto vacío o el complemento del conjunto vacío, ¿cuál sería? Según la definición. Si el complemento me dice que son todos los elementos, ¿sí? del conjunto que no están contenidos en el universo que no están contenidos en el conjunto. En este caso, siempre que veamos al conjunto vacío complementado o el complemento del conjunto vacío, esto siempre va a ser igual al universo. ¿Sí? ¿Qué es lo contrario al conjunto vacío? Pues el universo, todos los elementos del universo que no están en el conjunto. Eso significa. ¿Sí? Y si yo tengo un conjunto vacío, ¿cuáles son los elementos que no están en el conjunto vacío? Pues todo el universo, ¿no? Todos los que comprenden el universo. Si nos vamos al revés, si yo tengo el universo tiene pues varios elementos. Si yo le digo el complemento del universo, según la definición son todos los elementos del conjunto, ¿sí? Que no pertenecen al universo. Entonces, ¿cuáles son los elementos del conjunto? El conjunto es U. Los que no pertenecen a U, pues son nada. Son el conjunto vacío, que es lo contrario del primero. Y la otra propiedad, cuando nosotros complementamos un complemento, o sea que queremos calcular el complemento de A complemento, se expresa de esa manera.
Siempre que vemos eso, el complemento de A complemento o el complemento de un conjunto, siempre va a ser igual al conjunto. Es como si nosotros esos, pues esas corchetes que están aquí, los elimináramos y me queda solamente el conjunto. Entonces, siempre que veamos así el complemento del conjunto vacío, es igual al universo. Y el complemento del universo siempre va a ser igual al conjunto vacío. Y cuando tengamos el complemento de un complemento, siempre va a ser igual al conjunto.